Bueno, estamos grabando, estamos en el aire. Saludos para los compañeros que no han venido hoy. Y empecemos. Vamos con lo que resulta lo que hemos la clase pasada. Hemos estado viendo cómo funciona una transmisión serie asincrónica, ¿sí? Asincrónica porque la comunicación sucede en cualquier momento y no hay un elemento de sincronismo entre el transmisor y el receptor. Como sucede en cualquier momento, por lo que es totalmente sincrónica, el receptor no sabe cuándo se va a iniciar cuándo tiene que iniciar una recepción, por lo tanto, no sé si es una mochila, por lo tanto, tiene que haber un elemento que le indique que inició una comunicación, una trama, ¿sí? Ya hemos visto, cuando vimos el formato de la trama, que teníamos el bit de start, los bits de datos, bit de paridad y bit de parada, ¿sí? Hemos visto los diferentes parámetros de la comunicación, la velocidad de modulación y el D, el P y el S, o sea, la velocidad del audio, la velocidad del bit por segundo. Hemos visto varias definiciones, vimos las definiciones y fórmulas generales para la transmisión de datos. Vimos opciones diferentes para paridad, teníamos paridad par, paridad impar, paridad marca y paridad de espacio, que en principio no son la paridad en sí, sino es agregar un bit marca o agregar un bit de espacio al final de la trama, entre los bits de datos y el bit de stop, ¿sí? Preguntan para qué serviría o algún ejemplo. En realidad han hecho alusión en la clase pasada que no sería un bit de paridad, porque siempre es marca, no cumple ninguna regla de paridad estricta. Y yo les había dado un ejemplo en el cual se podía utilizar como un indicador de que esta trama es de otro tipo que la que sigue, ¿sí? Vimos la sincronización de los relojes, ¿sí? Que teníamos el oversampling con un factor CAC que normalmente es igual a 16, pero puede ser de 8 también, en función del micro o del tipo de dispositivo que estamos usando, que nos servía para tratar de centrarnos lo más posible con el bit, para de esta manera hacer el sampleo o el muestreo del bit en el centro de cada bit para aumentar, digamos, la tolerancia a corrimientos del reloj, ¿sí? De todas formas hemos puesto un valor más o menos que yo les aseguraba que en el peor de los casos con 8 bits de datos, start, 1 de paridad, 2 de todo, funcionaría. ¿Se acuerdan más o menos cuánto es el valor que yo les dije? ¿No? Bueno, que el error entre los clocks de los dos dispositivos sea menor al 3%. Sí, 3%. ¿Sí? Con ese valor se aseguran de que no van a tener error de encuadre, que se llama, ¿sí? Se intenta muestrear a la mitad del bit, para eso se realiza el oversampling, y la máxima tolerancia es el tiempo del bit sobre 2. De acá salía que si tenemos 8 bits, más 2 de stop, más 1 de paridad, más 1, tenemos en total 12 bits, bueno, 3% por 12 nos da más o menos 36%, estamos debajo del 50%. ¿Por qué tenemos que estar por debajo del 50%? Ustedes me dirán, bueno, pero con 4 también estamos por debajo. Sí, pero tengamos en cuenta que el oversampling detecta con un 16avo de error. Entonces yo puedo estar corrido 1 sobre 16 tiempo del bit cuando empiezo a muestrear. Porque yo muestreo con un reloj 16 veces más rápido. Si esto fuera 100 veces más rápido, bueno, el error introducido por el primer muestreo sería el 1%. ¿Sí? Entonces yo ya tengo un error bastante grande del orden del 6%. ¿Sí? Si a eso le sumamos un 3% por los 12 bits, y bueno, ya estamos en un 40 y pico %. ¿Sí? Entonces, hasta 3% seguro. Lo mejor sería bajar del 2%. Pero con 3% estamos tranquilos, sabemos que tampoco siempre comunicamos con 12 bits. Lo más normal es 8, a lo sumo 1 de paridad y siempre 1 de top. ¿Sí? No trabajamos con todos los bits. Y vimos también cómo era el degradamiento de la señal, normalmente cuando aumentaba la velocidad o la distancia a la que queremos transmitir, ¿sí? Por el modelo que representaba el par de cobre. Vimos también algunas características eléctricas, ¿sí? Vimos el modo común y el modo balanceado, que el modo común era solamente un cable respecto de tierra. El modo común tenía la desventaja, digamos, de que se sumaban ruidos sobre ambas líneas. En cambio, en el modo balanceado, yo tenía dos líneas que sumaban el mismo ruido en el otro extremo, y al hacer la resta, o sea, al calcular la diferencia potencial entre los dos, que se calcula con una resta, esos ruidos se anulaban, ¿sí? Y eso nos permitía transmitir a mayores velocidades y mayores distancias. Vimos la implementación básica de una interfaz serial en dispositivos, vimos los principales terminales TX y RX, vimos que todo dispositivo posee registros de configuración y de control, eso lo vamos a ver más ahora, pero hemos visto algunos ya ayer, hemos visto el registro, la pila FIFO de entrada y de salida, hemos visto el TX
Transmit Shift Register, hemos visto el registro donde se ponen los datos a transmitir, el RBR, el registro para recibir, ¿sí? ¿Qué son estos dos? El RBR y el THR, ¿qué son? El RBR, de donde yo tomo el dato que me llegó, ¿sí? Cuando el micro me avisa por una interrupción, o yo consultando unos bits que tiene específicos, detecto que se recibe un dato, tengo que ir y tomar ese dato. De esa manera, limpio el registro ese y el buffer de entrada o la pila de entrada puede pasar al siguiente dato. El THR es el registro donde yo voy a mandar los datos para que se transmitan, ¿sí? El Transmit Hold Register, creo que era. ¿Cómo? Transmitter Holding Register. Holding Register, bien, holding. ¿Sí? Es el Transmitter Holding Register, que es donde yo pongo los datos para que de ahí pasen a la pila y luego al Transmit Shift Register, que es el que va enviando bits. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, ahora vamos a ver todos los registros, o la mayoría de los registros que utiliza la CIA en particular para transmitir, ¿sí? Teníamos el WART0 RxD, tengan en cuenta que vamos a trabajar sobre la WART0 o la usar 2, ¿sí? Tenemos, en principio, varios módulos a usar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo transmitir varios datos a varios dispositivos en simultáneo sin que el micro tenga que encargarse de eso. O sea, la CPU no tiene que estar poniendo los datos en cada uno de ellos, sino que como tiene un módulo el cual dice, che, envíame el dato y se despreocupa, puedo poner un dato en cada uno de los tres módulos y despreocuparme de los tres, ¿sí? Tengamos en cuenta algo. ¿A qué velocidad trabaja la CIA? ¿Se acuerdan? 70 o una cosa podría escalar por 140 MHz, ¿sí? Vamos con 70. Ok, la CIA ejecuta una instrucción por ciclo, ¿verdad? Por cada 2 ciclos. No me acuerdo bien. Bueno, supongamos una por ciclo. Son 70 millones de instrucciones por segundo. ¿Sí? Si la WART yo la configuro a 9600, demora en transmitir un byte completo 1 milisegundo. ¿Sí? Sí, sería 1 milisegundo en transmitir un byte completo. ¿Sí? Un carácter completo. En 1 milisegundo su CIA hace 70.000 instrucciones. O sea que no tiene sentido quedarse esperando que el dato se transmita. ¿Sí? Yo puedo mandar el dato a transmitir y que el módulo WART se encargue de eso y yo me voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Yo CPU. Entonces, a la hora de programarlo, hago uso de estos bits, de estos flags o de la interrupción para no tener que clavarme enviando. ¿Sí? La WART 0 tiene la entrada de serie, la salida de serie, un bit de control que es solamente para el RS485, que es para el direccionamiento, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es el RS485. Hasta ahora solamente les mencioné brevemente el RS232. Y también tenemos la salida de clock para el caso en el que se lo use de modo sincrónico. Tenemos la USAR 2 y la USAR 3, que son prácticamente iguales. Fíjense que la USAR 3 tiene una salida del baud rate, ¿sí? Esa salida del baud rate la tiene para permitirme sincronizarme o poder leer el generador del baud rate, ¿sí? Es la única USAR que tiene disponible una salida del baud rate. Las otras tienen directamente solo la salida del clock, ¿sí? O sea, este debería ser 16 veces más rápido que este, ¿sí? Por el tema del oversample que habíamos hablado. Bien. Ya de manera genérica, veamos los registros, perdón, estos eran los pines de cada una de las WART. ¿Sí? Estos son los pines que tiene a la salida del micro. Estos son los registros con los que vamos a trabajar. Tenemos el registro RBR, que es el registro donde ya habíamos dicho que recibe el dato. El THR, el registro donde yo pongo el dato para que sea enviado, ¿sí? Inmediatamente luego, ya hemos hablado, se pasa a una pila y de ahí se empiezan a enviar. Tenemos el DLL y el DLM, que son dos registros que me permiten dividir la frecuencia a la que trabaja la CIA para obtener el baud rate, ¿sí? Con estos dos registros yo voy a dividir. Supongamos que la CIA trabaja 16 megas. Yo quiero que mi baud rate generator esté a 16K. Bueno, tendría que poner entre estos dos registros el valor 1000, ¿sí? Para poder dividir en 1000 esa frecuencia y llegar al valor deseado. Son registros de 8 bits, esto tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por eso necesitamos un low y un medium, ¿sí? No sé por qué es medium. No, least significant y most significant, ¿sí?
esperamos en L y H en realidad. O sea, el menos significativo y el más significativo. Después tenemos el IER, que es el registro para habilitar las interrupciones, ¿sí? Contiene los bits individuales de cada una de las 7 potenciales interrupciones que tiene el usuario. ¿Por qué 7 potenciales interrupciones? Recepción y transmisión. ¿Otra? Rebalsa de la pila de transmisión, rebalsa de la pila de recepción, frame error, el tema de desencuadres, las velocidades no coinciden, también me detecta, o sea, tiene varias fuentes de distribución también por errores, ¿sí? Y también por la condición de break. ¿Sí? Break es cuando uno que está transmitiendo dice, para, no quiero seguir transmitiendo, descarta el dato que estoy enviando, entonces genera una condición de break. Que básicamente es mantener el estado en bajo, no enviar el bit en top durante un tiempo bastante largo para que se detecte la condición de break. ¿Sí? Tenemos el IIR, que es básicamente el análogo al IER, solo que en vez de tener los flags para habilitar la interrupción, tiene los flags indicadores de interrupción. Yo con este registro habilito, por ejemplo, la interrupción de recepción. Ahora, cuando sucede una interrupción, yo no sé si se interrumpió por recepción, por un timer, por un error, porque también tiene varias salvaguardas de errores en la CIA que pueden disparar una rutina de interrupción. Entonces, cuando ejecuto la rutina de interrupción, pregunto si uno de estos flags está a 1 para saber cuál fue el motivo de esa interrupción. ¿Sí? Tenemos el FCR, ¿sí? Que me permite controlar la FIFO y los modos en los que va a trabajar, las pilas FIFO esas de usar. El LCR, que es el registro de control de la línea, ¿sí? Controla lo que les decía, la generación del break y el formato también del trama. Algunos dispositivos permiten, por ejemplo, invertir el sentido, ¿sí? Invertir la polaridad. No que la marca sea BSC y que el espacio sea masa, sino que la marca sea masa y que el espacio sea BSC. ¿Sí? Me permiten hacer esa inversión. Y el LSR me contiene los flags del estado de la línea. Me dice cómo está tanto la línea de transmisión como la de recepción y los errores que han ocurrido. ¿Sí? Si a mí se me interrumpe por un error, yo a este registro puedo ir después a ver exactamente qué error sucedió. ¿Sí? Porque pueden haber varios errores que estén agrupados en una misma interrupción. ¿Sí? Bien. Como les decía, hay un registro que no aparecía recién, que era este. El FDR es el que yo les había mencionado, que era un divisor fraccional que me permitía dividir la frecuencia de trabajo de la CIA, por ejemplo, no en 1000, sino en 1005, o en 1025, 1000,25, perdón, no 1005, 1000,5, ¿sí? 1000,5, o en 3.5. Me permite dividirlo en un valor fraccional. Vos has tenido un FT, ¿verdad? ¿No tenías FT todavía? Sí, lo tenía el año pasado. El PD está hecho. Antes que te estaban de No, este año incluso PDS. parece que ya me ahora. Los PLL, cuando lo enseñé, cuando lo vean y lo enseñan en el FT, van a ver que normalmente decimos que los divisores siempre son enteros. ¿Sí? Bueno, la CIA en particular tiene un divisor fraccional. No todos los micros tienen un divisor fraccional. O sea, el microcontrolador, el XP, que incluye la CIA que ustedes utilizan, tiene un divisor fraccional. ¿Sí? Pero no es lo normal en todos los PLLs. Si nosotros queremos transmitir, utilizar el puerto WARP, ¿qué necesitamos? Primero que nada, configurarla utilizando los diferentes registros que vamos a tener. No están acá el DLL y el DLM. Vamos a tener que utilizar el FCR, el LCR, ¿sí? Que es el registro que nos permite controlar la línea, el DLL y el DLM para configurar la velocidad, el IR en caso de que quieramos utilizar la interrupción, si no es necesario, podemos tener que utilizar el FDR, el divisor fraccional, y utilizaremos el TER, que es el que nos va a permitir, ¿sí? Activar el transmisor de la UART, ¿sí?
De esa manera estaríamos prácticamente configurando todo el agua. Bien, más en detalle, ¿qué es lo que hacen particularmente el RPR? ¿Sí? El RPR, como les decía, es el buffer de recepción, contiene el bit más viejo que se recibió. ¿Por qué? Porque a medida que iban llegando bits, no sé si se acuerdan que se iban pasando a la pila FIFO, y si el RPR estaba vacío, se pasa al RPR. Si siguen entrando caracteres, esos caracteres se van a ir apilando en la pila FIFO. ¿Sí? Entonces, de todos los que haya entre el RPR, la pila FIFO y eventualmente, posiblemente, el bit de desplazamiento, ¿sí? El más viejo sería el que ya está en el RPR. Entonces, yo siempre leyendo el RPR voy a leer los bits del más viejo a más nuevo. ¿Sí? Voy a leerlos en el orden que han ido llegando. Por eso tiene que ser una pila FIFO. Para que yo siempre pueda leer los bits o los caracteres en el orden que han llegado. Y no tenga que después ver cómo ordenarlos de nuevo, porque no hay un número de secuencia en cada carácter. ¿Sí? Bien, y el THR, de nuevo, es el Transmit Holding Register, que cuando yo lo escribo, este carácter se guarda en la pila FIFO. ¿Sí? Si la pila FIFO está llena, queda en el THR. ¿Sí? Yo puedo dejarlo ahí. Ahora, si yo escribo otro carácter en el THR, y el carácter ya estaba en el THR, y el carácter anterior todavía estaba en el THR porque no había espacio en la pila FIFO, ese carácter que escribo se cae, por así decirlo, no se escribe. ¿Sí? Y a ese carácter lo que se mantiene que ya existía. Exacto, siempre se mantiene que ya existía. No es que reemplazo y se pierde el que debería pasar a la pila FIFO. No, no. El que yo escribo no lo puedo sobreescribir en el THR. Entonces tiene que estar vacío para que yo lo escriba. ¿Sí? O sea, tiene que haberse pasado el dato a la pila FIFO. ¿Sí? Bien. Vamos con la configuración del divisor. El divisor lo vamos a usar para dividir el reloj que tenemos de la CIA y producir la velocidad esa de baudios, que debe ser 16 veces más la velocidad de transmisión o de modulación deseada, o sea, los baudios por segundo. El DLL contiene los bits inferiores y el DLM, los bits superiores, o sea, el byte más significativo de una palabra de 16 bits que divide. ¿Sí? El bit de acceso es el DLAB. Este bit es un bit, digamos, un lock, digamos, para trabarlo al divisor y que yo no lo pueda modificar por error durante un programa. Sí o sí, yo tengo que acceder al LCR y poner a 1 el bit de la. Cuando yo pongo a 1 el bit de la, puedo modificar los valores del DLL y el DLM. ¿Sí? Si no, no los puedo modificar. ¿Estamos? Entonces, la secuencia para configurar el baud rate sería poner a 1 el de la, cargar los valores de DLL y DLM respectivos, que ya lo debería haber calculado yo para obtener la velocidad que necesito, y después volver a poner a 0 el de la. ¿Sí? Para proteger los registros esos y que no se modifiquen por error durante la ejecución del código. ¿Se entiende? Bien. Y por último, el registro fraccional, que nos permite hacer una división fraccional de la frecuencia del clock por si no me da dentro del margen de error que yo estoy buscando. ¿Sí? Este registro va a controlar un prescaler para generar la velocidad baud. Entonces tenemos el div add mul, ¿sí? Que es un prescaler para el divisor. ¿Sabes lo que es un prescaler? Entonces sería un divisor que está antes, digamos, del generador. ¿Sí? Y el mulval, que es el valor en el cual yo tengo que multiplicar para obtener ese valor fraccional. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto. Creo que más adelante tengo un ejemplo en el cual calculamos los divisores. Y es un poco complejo el cálculo del divisor con el divisor fraccional. ¿Por qué? Porque se vuelve iterativo. Yo tengo que calcular, obtener el valor. Si me da un error por encima de un determinado valor, bueno, adopto otro valor y repito el cálculo. ¿Sí? Es un cálculo iterativo que yo tengo que repetir hasta que caiga dentro de cierto margen. ¿Se entiende? Ya van a ver bien cómo es. Si no, lo verán en la práctica. Bien.
¿A qué equivale el baud rate de la UART? Va a ser igual al P clock, ¿sí? Que sería la frecuencia a la que trabaja la CIA, dividido en 16 por 256 por el valor que conforman estos dos divisores, ¿sí? Multiplicado por 1 más, y acá donde entra en juego el divisor fraccional, ¿sí? Fíjense que yo tengo el div at val y el mul val. Estos dos valores son los que me van a permitir sumarle o restarle un valor fraccional al valor que yo ya multipliqué, ¿sí? P clock es el reloj de los periféricos, DLL y DLM son los divisores de la UART, que ya lo vimos recién. Los fraccionales de la UART, el valor mul-val debe estar en el rango entre 1 a 14. Y el div at val tiene que estar entre 0 y 14, ¿sí? El mul-val, por supuesto, no puede tomar el valor 0, ¿sí? Por eso va entre 1 y 15. Y el valor div at val tiene que ser siempre menor que el mul-val. ¿Por qué? Porque la idea es que esto sea un valor fraccional. ¿Sí? No tiene sentido que yo ponga ahí un valor mayor. La idea es que sea un valor que está entre 0 y 1. ¿Sí? Y este es el cálculo iterativo que les mencionaba. ¿Cómo sería el procedimiento para obtener el baud rate lo más próximo posible? Yo tengo la frecuencia del clock y el baud rate. Voy a calcular el DL estimado, o sea, la velocidad a la que va a trabajar utilizando esta fórmula. La frecuencia del clock dividida en 16 por el baud rate, ¿sí? O sea, eso me va a dar cuánto es el valor DL que yo tengo que usar, ¿sí? El DL sería DLL concatenado con DLN, ¿sí? O sea, el divisor real que deberíamos utilizar, el estimado. Si el valor de L es entero, listo. Estos dos los pongo en 0 y 1 para utilizar el valor fraccional como 0, ¿sí? O sea, en la ecuación anterior, este término desaparecería. Sería 1 más 0, 1, multiplico por 1, todo esto desaparece, ¿sí? Y me quedaría solamente esta forma, ¿sí? Eso es el valor en entero. ¿Qué sucede si el valor no es entero? Bueno, vamos a empezar utilizando el fraccional 1,5, ¿sí? O sea, vamos a la mitad. De esta manera calculamos un nuevo DL estimado, o sea, un nuevo DL, que es el DLL concatenado con el DLM, un nuevo divisor estimado, un nuevo fraccional estimado, utilizando otra ecuación, y buscamos si el fraccional estimado que utiliza este nuevo DL, ¿sí? O sea, yo calculo un nuevo DL. Con este DL calculo un nuevo FR. Si ese FR que obtengo está entre 1,1 y 1,9, listo, adopto ese valor. ¿Qué es el FR? El FR es, ya lo vamos a ver más adelante, es un valor en una tabla. Entrando en una tabla con este valor, obtengo el div at mul y el mul val, ¿sí? Lo veamos para que quede claro. Habrá que esa tabla debería estar antes. Pero bueno, en función del FR, obtengo los valores de estos, ¿sí? En realidad, ¿qué es el FR? Es esto sobre esto. Es justamente eso, ¿sí? Entonces acá me dice qué valores tengo que adoptar para obtener este valor, ¿sí? En realidad sería 1 más esto sobre esto. ¿Qué es el FR exactamente? Sería el término este. Claro, con el 1 más. Eso sería el FR, ¿sí? Hay que elegir un FR PD. Hasta que en el cálculo iterativo te dé dentro de ese rango, ¿sí? Cuando te dé dentro de ese rango, bueno, venís acá, buscas ese FR y fíjate qué valor tenés que adoptar de div at val y de div at mul, ¿sí? Si me dio en el rango, listo, adopto de la tabla, utilizo los DL que obtuve y termino. Si no me dio en este rango, vuelvo, adopto otro en el rango entre 1,1 y 1,9, ya no adoptaré 1,5, adoptaré que sea 1,75 o 1,25, puede ser una aproximación sucesiva, digamos, ¿sí? Y volveré el cálculo hasta que me dé dentro de este rango. ¿Se entiende? Esto es lo que les decía que era un cálculo iterativo. Puede volverse un poco largo, ¿sí? Pero tampoco es algo que hay que calcular todos los días, ¿sí? Y tampoco es tan largo.
Tendrán que ir haciendo algunas repeticiones nada más. Les diría que no creo que tengan que hacer más de 3 iteraciones como mucho para llegar, siempre y cuando sepan adoptar con criterio, ¿sí? Si ustedes han puesto 1,5 acá, les ha dado que no, y después dicen, bueno, adopta 1,51, y no, para que tampoco te dé, ¿sí? Adoptemos un valor más acorde. Bien. Veamos un ejemplo. Supongamos una frecuencia interna del reloj de 14,7456 y que queremos transmitir a una velocidad de 9600 pautas, ¿sí? Calculamos el DL estimado, ¿sí? Que va a ser esa frecuencia dividida en 16 por el baud rate, y si lo calculamos nos da exactamente 96, por algo de esa frecuencia clock, ¿sí? Con tantos decimales. Entonces en este caso, como el DL estimado es un entero, dBAD vale 0, dBAD mul vale 1, DLM vale 0 y DLL vale 96. ¿Por qué DLL vale 0? Porque este es menor que 256. Si esto fuera mayor a 256, ¿sí? Divide en 256, ese valor va a ir acá y el resto va a ir acá. ¿Sí? ¿Entienden? Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a poner una frecuencia de 12 MHz y queremos transmitir al 115-200. Como se darán cuenta, 12 MHz redondito seguramente no va a dar entero. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el del estimado? 6,51. ¿Sí? Volviendo al algoritmo que lo pueden tener por ahí, ¿esto es un entero? No. Entonces, estimemos el valor del FR. Primero partamos de un FR igual a 1,5. ¿Sí? Lo que nos decía el algoritmo de recién. Recalculemos el DL y el FR estimado. Si lo volvemos a calcular, el DL estimado en este caso me da de 4 y el FR, utilizando ese DL de 4, me va a dar 1,628. ¿Sí? Tengan en cuenta que este DL que tengo acá es este que acabo de calcular, ¿no? No utilizan el que habían conseguido al principio. Tengo un nuevo DL estimado. ¿Sí? Utilizando ese nuevo DL estimado, obtengo el FR y como está entre 1,1, vamos a la tablita. ¿Qué obtenemos en la tablita? 5 octavos. ¿Sí? En la tabla hay que elegir el número que está más cerca. Por ejemplo, hay un decimado. Sí. Esto me da, ¿cuánto me da? 1,628. Vamos a la tablita. Sí, redondeamos. ¿Sí? Como me dio 1,628, estoy más cerca de 1,625 que de 1,636. ¿Sí? Entonces, por proximidad, vamos a 1,625. Ahí quedaríamos, entra el error, menor al error de ese 3%. Y ten en cuenta que ya estamos con un fraccional, estamos dando un 3 por 1000 de error al divisor fraccional, que ya no es el único divisor que hay, ¿sí? Entonces, sí, diría que es muy probable que estemos por debajo del 3%. Los saltos de estos son bastante pequeños, ¿sí? Bien. Si calculamos la velocidad de modulación ahora, que la podemos calcular de nuevo, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Con la ecuación que teníamos de la velocidad, que era la velocidad P clock dividida en 16 por el valor del divisor por 1 más el FR, o sea, por el FR, digamos, ¿sí? Que, como bien han dicho recién, el FR real es 1,625, ¿sí? Que vamos a utilizar. Entonces, claro, habría que cambiarlo, habría que utilizar el que hemos adoptado. O calcularlo con la ecuación original. Tengo 50 diapositivas. ¿Por qué te está con? Me saca la. Me gusta más que aparezca alguna diapositiva. Utilizamos el DLM, el DLL, el dBAD val y el dBAD mul que hemos obtenido. Lo que estamos por utilizar, utilizamos la configuración exacta a usar en la CIA y calculamos el baud rate. ¿Sí? Obviamente no nos va a dar exacto. Nos va a dar un poquito corrido por el hecho de que hemos adoptado 1,625 en vez de 1,628, pero fíjense que el error es bastante pequeño. En vez de 115-200 baudios, me dio 115-384 baudios. Si calculamos el error, es del 0,16%. ¿Sí? No es significativo y debería funcionar
muy bien, sin ningún problema, con cualquier interfaz. Listo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo nos calcula el error de 0,16%? Esto menos 115.200 divide en 115.200%. O sea, ¿esto cuánto mayor es que 115.200? Claro. O sea, ¿qué tan corrido está esto del valor deseado, de 115.200? Se corre un 0,16%. ¿Sí? Dato de color. Les decía yo que normalmente con un 3% de error pueden andar bien seguro, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si a mí se me ocurre con 3% ando bien y yo uso una velocidad de 3% mayor? Y mi compañero decía con un 3% ando bien y yo utilizo una velocidad de 3% menor. Estamos locos, ¿verdad? Bueno, por eso que les decía recién, no es una manera de utilizar algo menor al 2%. ¿Sí? Para asegurarme de que entre los dos no lleguemos a sumar el 4. Que el 4 era el verdadero límite que acabamos de ver. Pero bueno, adoptemos 3, bueno. Mejor aún, si el error lo tratamos de mantener por debajo del 2%. De esa manera, aún en el peorcísimo de los casos, cuando la gente adoptó el 2% por encima y yo por debajo, va a seguir funcionando. ¿Sí? ¿Entiendes? Bien. Vamos a ver el LCR, que es el registro para controlarlo en la línea. ¿Sí? Este registro nos permite definir el formato de la trama que vamos a utilizar. ¿Sí? Fíjense, los primeros dos bits, entre el bit 0 y el 1, me permiten elegir la cantidad de bits que voy a transmitir. ¿Se acuerdan que decíamos que los bits de datos podían estar entre 5 y 8? Bueno, puedo elegir 5 bits, 6, 7 u 8. De esta manera. ¿Sí? El SBR me dice si voy a tener un solo bit de stop o dos bits de stop. ¿Sí? Bit y medio, si el SBR es un 0 vale 0, 0. Supuestamente esto me está diciendo que si elijo 5 caracteres va a ser un bit y medio de stop. Nunca lo había leído eso. Parity Neighbor me permite decidir si habilito o no la paridad, y el Parity Select me permite elegir paridad impar, paridad par, forzada a valor 1 y forzada a valor 0. ¿Sí? Ahí tenemos los 4 modos de paridad de los que habíamos hablado anteriormente. El Break Control, que me permite interrumpir la transmisión. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que hace? El pin usar TX data se fuerza a un valor lógico 0, ¿sí? Mientras que el LCD6 se activa, perdón, lo que me está diciendo es que este bit es activo alto, ¿sí? Si yo pongo a 1 el break control, el bit, perdón, no el bit, el pin por donde se transmiten los datos, el TXD, se pone a nivel bajo, ¿sí? Durante un tiempo determinado. ¿Para qué? Para justamente la estación receptora no detecte el bit de stop. Y de esa manera dice, ah, bien, recibe un break. ¿Sí? Y el DLAB es el bit que habíamos visto que me permitía habilitar o no la escritura de los DLL, DLM, debug val y debug null. ¿Sí? ¿Qué apareció después de eso? Bien. Luego el LSR va a ser el registro que me va a permitir conocer el estado de la línea. ¿Sí? Tenemos el RDR, ¿sí? Que me avisa que hay un dato para recibir. Si el RDR está en 0, quiere decir que el RBR está vacío. Si el RBR está vacío, quiere decir que toda la pila está vacía. O sea, no hay nada para recibir. Si hay, aunque sea un carácter recibido, o sea, para leer, el RDR se pone a 1. ¿Sí? Me dice que acá hay un dato válido. El OE me está indicando que hubo un error de overrun. ¿Cuándo se ocurre un error de overrun? Cuando yo recibí tantos caracteres y no los saqué, entonces un carácter se perdió. ¿Sí? Ese es el error de overrun. Fíjense, se setea, ¿cómo? Que la pila FIFO está completa. La de entrada, claro. Tengo el RBR y la pila FIFO completas.
y llegó un carácter completo por el RS. Sí, sí, sí. RS. ¿Sí? Y llegó otro más después. No, ese que llegó completo, ya cuando termina de llegar, sí o sí lo tiene que guardar en algún lado, porque el registro tiene que estar vacío. Pero no se puede quedar No puede quedarse. No. Sí o sí pasa directo a la Sí o sí pasa, apenas se completa el carácter, se detecta el viento, pasa a la pila. No es como el transmisor. Que puede. Es que en el transmisor es distinto. Porque yo puedo guardar un carácter en este registro, pero no está en movimiento. Es un registro que nos mantiene el carácter entero y después lo pasa. No es un registro que se vaya moviendo. Claro. En el registro de recepción, entiendo lo que decís, pero supongamos, si yo estoy recibiendo y se llena y lo mantengo, ¿qué hago cuando quiero entrar un bit más? ¿A dónde lo voy a subir? ¿Me entendés? Pero suponiendo que se termina toda la transacción, no pasa nada más, se podría mantener ahí o automáticamente se puede hacer. ¿Cómo sabes que no va a haber más recepción? Vos estás recibiendo. Claro. ¿Cómo sabes que no va a haber más recepción? Decís, bueno, lo guardo acá porque no hay más recepción. Si vos ya sabés que no hay más recepción, ¿para qué haber recibido el dato? ¿Sí? De nuevo, si yo ya conozco el dato, ¿para qué necesito el cruzamiento? ¿Sí? ¿Se cayó el vendedor? ¿Verdad? Bueno, entonces, el G-Register es automático. Apenas termina de llegar un valor válido, un valor en realidad, se pasa a la pila FIFO. ¿Sí? Si la pila FIFO está llena, se cae. No lo puedo mantener ahí, porque el registro tiene que estar siempre libre o trabajando para recibir datos. ¿Sí? En cambio, el de transmisión, yo en el de transmisión puedo almacenar un dato acá, y si quiero almacenar otro, bueno, ese se caerá. ¿Sí? Pero porque estoy queriendo almacenar otro dato, y yo tengo control sobre los datos que quiero almacenar. Yo puedo leer si hay un dato ahí o no, para saber si puede escribir o no. En cambio, la expresión receptora no puede saber si mi registro de desplazamiento se llenó o no. Es porque igual la transacción la puedes controlar, digamos. Claro, yo la puedo controlar. Además, estoy cargando datos desde el otro extremo del esquema, donde son registros fijos, no registros de desplazamiento, que tienen que tener disponibilidad para poder desplazar. Si yo lo tengo lleno el registro de desplazamiento, no puedo desplazar. Suponete que llega un bit más, que me va a desplazar y se me va a caer un bit del carácter, no el carácter completo. Tendría que limpiar recién cuando entre un bit más. Sería una lógica aparte que tendría que implementar dentro del módulo receptor. Entonces, automáticamente termina de llegar el carácter, se pasa la pila. Chao. ¿Sí? Ten en cuenta que los caracteres que se pasan a la pila son los caracteres puros, con al sumo el bit de paridad. El bit de paridad y el stop se descargan. ¿Sí? No son parte del dato que yo recibí. No se guarda en la pila FIFO. La pila FIFO es de 9 bits. 8 más el posible bit de stop. De paridad. Nada más. ¿Sí? Espero mirar lo que dice. El RSR tiene un nuevo carácter y la pila FIFO está llena. Fíjate que cuando se terminó de recibir un carácter y la pila FIFO está llena, ya se pone a 1 este error. ¿Sí? O sea, ya se perdió algo. No lo mantiene. ¿Sí? La pila FIFO no se va a sobreescribir y el carácter en el RSR se pierde. Lo que acabo de decir, lo descarta porque no tiene tanto guardado. ¿Sí? Pero no lo puede mantener ahí. Y no es verdad. He dudado durante un segundo que hacía. Hay que pensar en la solución más lógica. Bien. Nuevamente es un bit activo alto, o sea que si está 1, me indica que hubo un error de overrun. ¿Sí? Les diría que para cada uno de estos bits lean el log de datos, porque algunos se limpian automáticamente cuando yo lo leo y otros tengo que limpiarlo yo por software. ¿Sí? Yo tengo que limpiar ese estado de error porque si no se vuelve a... O sea, yo cuando recibo otro carácter sigue activo ese error. ¿Sí? En la mayoría de los casos yo tengo que limpiarlo a mano. ¿Para qué? Para asegurar al micro que yo atendí el error. ¿Sí? Y el framing error. ¿Qué es el framing error? El framing error se detecta cuando normalmente cuando la frecuencia o la velocidad de transmisión del transmisor y el receptor son equilibradas. Específicamente, ¿cómo se detecta un framing error? Porque no hubo bit de stop. Solamente porque no hubo bit de stop. Claro, no detecta el bit de stop.
Ahora, ¿qué pasa? Yo decir, bueno, capaz que la velocidad es distinta y leyó el último bit en vez del bit de stop, y justo el último bit era un 1. Pero no sé si estaba distinta, ha leído mal probablemente algún dato, pero no me dice framing error porque ya detectó el bit de stop. Bueno, una forma más eficiente de detectar el error de encuadre, pero estadísticamente, si yo estoy recibiendo varios caracteres, no creo que todos los caracteres tengan a uno en el bit. Algunos van a tener 0. Y en ese lo voy a detectar el framing error. ¿Sí? Y ahí alguno te pasa como limpio. capaz que yo, qué sé yo, mando una trama, mando el Quijote de la Mancha por WhatsApp, hace un rato mandándolo, pero capaz que en los primeros 3, 4 caracteres no haya framing error, pero en algún momento va a haber un framing error. Entonces, si yo detecto un framing error, debería dejar de recibir, mandarle al transmisor, decirle, para un rato porque estoy desincronizado, ajustar y recién empezar de nuevo. ¿Sí? Y pido todo vuelta. Y sí, eso sería el ideal. Supongamos que había una CK, que yo mando tramas de 10 caracteres, y cada trama de 10 caracteres tiene una CK, bueno, podría no mandar la CK, podría mandar una directamente para que no me transmita. Y yo ya sé que tengo que corregir el tema de la voz. ¿Sí? Después tenemos el break interrupt, ¿sí? Que el break interrupt es parecido al framing error, solo que la condición de break se mantiene durante la duración de todo un carácter. O sea, yo no detecto el bit de stop y durante mucho tiempo sigo sin detectar el bit de stop. El framing error es cuando no detecto el bit de stop, pero después viene el bit de stop. Bueno, el break interrupt es cuando más de un carácter se mantiene el estado S en 0, ¿sí? Durante la duración mayor a un carácter. Después tenemos el THRE, me está diciendo que el holding register está vacío. Este bit me indica que puedo cargar aunque sea un dato para transmitir. ¿Sí? No me dice cuántos, pero me está diciendo que por lo menos puedo cargar uno. ¿Sí? Fíjense que... no. Esto es transmitter empty. Me está diciendo que todo está vacío. El THR y el TCR. Perdón. Estamos en este. Este me dice que por lo menos hay un lugar. Me dice que el transmitter holding register está vacío. ¿Sí? No me dice nada de la pila FIFO ni del transmit shift register. En cambio, este otro me dice que todo el transmisor está disponible. O sea, volviendo al ejemplo en el que yo podía enviar que la pila FIFO tenía 4 niveles, yo podría cargar 6 caracteres enteros. ¿Sí? El primero va a pasar a la pila FIFO y después se va a pasar al THL y se va a empezar a enviar. El segundo va a pasar a la pila FIFO, el tercero también, el cuarto también, el quinto también, y podría hasta poner un sexto en el transmit call register. ¿Sí? Ventaja y desventaja de usar los dos bits. Este voy a tenerlo a cada rato, cada vez que se libere y se pase el último carácter de la pila FIFO, voy a tener que atender y cargar un dato más. Este voy a tener que atenderlo menos veces porque lo voy a atender y voy a cargar 6 caracteres de una. Gracias, perdón. Pero sí puede ser que desde que se termina de enviar el último bit del último carácter hasta que yo entro y cargo más caracteres, hubo un pequeño delay. ¿Sí? Les diré que normalmente es despreciable comparado con el tiempo que demora la transmisión. ¿Sí? Pero bueno, si a mí me importa que la transmisión sea lo más rápida posible, me convendría verificar esto. Si yo quiero que mi código se ejecute eficazmente, que mi micro tiene muchas tareas que atender, entonces no quiero que se distraiga cada rato cargando un carácter, me conviene revisar esto. ¿Sí? En este sería, me importa que el micro no se ocupe mucho tiempo de la transmisión y no me importa tanto que haya un delay entre los caracteres. Va a haber, qué sé yo, 6 caracteres que van a llegar pegadito y después los otros 6, entre los dos grupos va a haber un delay de un par de microsegundos. ¿Sí? Que microsegundos, a la persona que trabaja esto es bastante poco, ¿sí? Ten en cuenta que a 115, 200 aún, cada carácter demora 100 microsegundos. Cada carácter, cada bit demora 10 microsegundos aproximadamente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, los tiempos micro son mucho más rápidos que los de la transmisión siempre. ¿Sí? Y el TXR me dice que
Este sería para una aplicación especial en la que lo configuramos de cierta manera y me devolvió un NAC, ¿sí? El receptor me devolvió un error. Y me falta el RPF. Esto me está diciendo que hubo un error en la pila FIFO, entrada, ¿sí? En la pila FIFO de recepción. Puede ser un error de framing, un error de paridad o un error de break. O sea, este me está diciendo básicamente se recibió algo con error, ¿sí? El error se va a cargar en el... perdón, este bit se pone a 0 cuando el registro del LSR se lee, ¿sí? Cuando yo leo el LSR, ¿para qué? Para ver cuál fue el motivo del error, ese bit se pone a 0, ¿sí? Pero este bit se va a poner a 1 cuando hubo algún error en la recepción, ¿sí? Ya sea framing, paridad, ¿sí? Porque yo cuando configuro la paridad no solo la configuro para que me calcule automáticamente la paridad y la mande, sino también para que me verifique la paridad de entrada, ¿sí? Entonces el micro automáticamente me dice si el carácter se recibió con error de paridad o no, ¿sí? O una situación de break, ¿sí? ¿Estamos? ¿Terminó? Aparentemente. Bien. En resumen, ¿qué hemos visto? Y es que... no estoy por Wi-Fi, ¿por qué? Ahora está con cable, tengo entendido. ¿Qué hemos visto en total? Hemos visto las transmisiones series asincrónicas, ¿sí? Vimos el formato de la trama, vimos también que existen transmisiones sincrónicas, solo que no las hemos estudiado tanto en profundidad como las asincrónicas. Vimos el formato de la trama, el bit de start, los bits de datos, los diferentes modos de paridad que tenemos y el bit de stop. Vimos los parámetros de la comunicación, la velocidad de modulación, la velocidad de transmisión, la paridad. ¿Qué significa este DPS? ¿Se acuerdan que yo les dije cómo se mencionaba o cómo se definía una configuración de comunicación? 8N1, por ejemplo, significa 8 bits de datos, no paridad, y un bit de stop. Este DPS me está diciendo justamente eso. Es el formato en el cual yo defino una configuración de UART, con la velocidad y tres caracteres más, ¿sí? Nos recordemos, puede ser 5, 6, 7 u 8 para data. Paridad podría tomar el valor n si no hay paridad, m si es marca, s si es espacio, o si es odd, impar, y e si es par, ¿sí? Son las 5 letras que podría tomar el carácter FP, y s podría tomar los valores 1 o 2. O sea, puede haber un bit de stop o 2 bits de stop. Y a eso se le agrega la velocidad. Y la velocidad de modulación. O sea, yo diría, configura la UART a 115.200.8N2. ¿Sí? Estoy diciendo configurar 115.200 audios, 8 bits de data, sin paridad, 2 bits de stop. ¿Sí? Vimos cómo se realiza la sincronización de los relojes, incluso recién estuvimos viendo cómo calcular los DLL, DLM y el divisor fraccional que posee la CIA. Vimos el oversampling con un ejemplito en el cual vimos cómo se realizaba el muestreo de la señal del bit de start hasta que se centraba en el bit de start y que de ahí cada 16, o en el ejemplo particularmente era cada 8 ciclos del reloj, caíamos siempre en el centro del bit. Vimos los diferentes tipos de degradación que podía sufrir la señal, ¿sí? Principalmente por el aumento de la velocidad y la distancia de transmisión. No es lo mismo transmitir a 1 kilómetro que transmitir a 10 kilómetros, y no es lo mismo transmitir a 20 kilobits por segundo que transmitir a 200 kilobits por segundo. Algunos de ustedes, 3 alumnos, vivió la época del dial-up, del internet por cable, no del dial-up, el internet por cable, no había fibra, sí. No, la cable de teléfono. Cable telefónico. Yo me acuerdo cuando prendían la máquina que hacía sonidos, claro. Ese es dial-up. No.
El internet por cable, que no es tan viejo, si tienen que haberlo vivido, no creo que hayan nacido cuando ya había fibra, no soy tan viejo, ustedes no son tan jóvenes. El internet por cable tenía una limitación, que era que no podía haber un hub, un concentrador, donde yo le mandaba internet a altísima velocidad a ese cable y de ahí distribuía por mi casa. ¿Por qué? Porque el cable tenía un límite. Si yo a ese cable le mandaba por un cable, estaba limitado por un solo cable. Y de ahí distribuía a varios, dividiendo la velocidad de ese único cable. ¿Entiendes? Después se empezó a implementar hubs ya con fibra. Se mandaba una fibra a un cable y de ahí se distribuía. Pero originalmente, cuando yo tenía internet, el internet nacía de la central de Telecom en las muñecas en Mendoza. Siempre. Entonces, si yo estaba en el microcentro, yo podía tener 20 megas de velocidad. Ahora, yo me salía, me pasaba, qué sé yo, para 6, 7 cuadras, 10. Me iba a 10 cuadras, no, hasta ahí llegan 5. Y pasaba que uno tenía que llamar y decir, che, quiero contratar tanto, lo máximo que puedo vender tanto. Y te preguntas dónde vivías. ¿Cuál es tu domicilio? Tal. 5 lo máximo que puedo vender. ¿Por qué? Por la distancia. Cuando yo contrataba internet, había un cable de cobre que salía desde la central y se iba hasta mi casa. Directamente. Podía pasar por algún tablero, entrar en una bornera atornillada y salía otro, digamos, con el mismo cable, pero había un par de cobre que yo podía seguir desde la central de Telecom hasta mi casa. ¿Sí? De Telecom, además de decirlo, que salían cables así que tenían 120, 240 pares de alambre de cobre, ¿sí? Para llevar el internet a todas las casas. Pero ahí pueden ver que a medida que aumenta la distancia, aumenta la degradación de la señal y por eso no me podían dar tanta velocidad. ¿Por qué? Porque el receptor necesitaba más tiempo para que ese bit, que ya no era así cuadradito, sino que era medio, era así cuadradito, porque ven ustedes de su izquierda a su derecha, era medio redondeado, ¿sí? Entonces hay que darle más tiempo al bit para que se establezca y poder leerlo bien. ¿Se entiende? Bien. Eso como anécdota de viejo. ¿Entendieron la anécdota, verdad? Bien, vimos las diferentes interfaces en modo común y balanceado. Vimos la implementación de un UART, que era la interfaz básica, serial entre dispositivos. Contaba básicamente de 3 pines en su versión más básica, TX, RX y más. ¿Sí? Si yo quería controlar el flujo, podía agregar CTS y RTS. Vimos los principales terminales, TX y RX. Como todo dispositivo posee registros de configuración y de control que se mapean en la memoria, ¿sí? A partir de la dirección base y manejados por interrupciones. ¿Estamos? En la CIA teníamos las direcciones de cada uno de esos registros, los podemos acceder. Cuando ustedes los programen, lo más probable, si mal no recuerdo, es que directamente los acceden por la etiqueta. O sea, van a poner LCR igual a tanto y chao, no tienen que saber la dirección base, nada de eso. Vimos los registros más destacados, que eran el RBR y el THR, usados para la recepción y para la transmisión. Son los registros con los cuales mi código interactúa con el puerto UART. Vimos el DLL, el DLM y el FDR para establecer la velocidad de modulación. Vimos el LSR y el LSR. Uno para controlar la línea y el otro para verificar el estado de la línea. Esa es la diferencia, ¿sí? Este es control y este es status. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esos dos registros. Y bueno, y con eso terminamos. Hasta aquí terminaremos con esta parte. Arrancaremos la semana que viene con las normas eléctricas, así que creo que sí podría haber la. De todas formas, les estoy confirmando por el Discord. Sus compañeros que no vinieron hoy van a estar muy contentos de tener el laboratorio la semana que viene.